bienvenidos a una nueva entrevista en Motivar. Mi nombre es Camila Montaña, soy periodista de la revista y este día estamos con Delphi Marinela Gómez, es oficial de gestión de datos de uso de antimicrobianos de OMSA. Delphi, buen día, gracias por estar acá con nosotros. Mucho gusto, Camila, y encantada de estar con ustedes. Bueno, quisiera primero que me ayudaras un poco como a resumir la noticia publicada en cuanto a que entre el 2016 y el 2018 se redujo la utilización de antimicrobianos en las producciones animales. Sí, bueno, antes que nada, porque no sé cómo es el público, qué tan experto es de la OMS, etcétera. Entonces, la OMS es la Organización Mundial de Sanidad Animal. Nosotros tenemos 82 miembros que conforman parte de la organización, y en cada organización tenemos lo que llamamos un delegado, y para este caso en específico a veces voy a estar hablando de algo que se llama punto focal de productos veterinarios, que existe por cada país. Normalmente ellos trabajan en los servicios veterinarios, y esta recopilación de datos que tenemos de uso de antimicrobianos empezó desde el 2015, o sea, ya son varios años, ya son 7 años que venimos colectando esta información, y este es el 6º informe que hemos publicado, que fue recientemente publicado, y es el 2º año donde nosotros tenemos unos gráficos e información que va a través del tiempo. Esa es la 2ª vez que lo hacemos, y por 2º año consecutivo, en este periodo fue de 2016 a 2018, que vemos una tendencia a la baja en el uso de antimicrobianos que nos reportan todos estos países. Específicamente para este análisis 2016-2018 se hizo en 72 países. Entonces, en 72 países a nivel mundial se vio un descenso en el uso de antimicrobianos alrededor casi del 30%. Ok, ¿y qué ha motivado esa reducción? O sea, ¿qué han logrado obtener ustedes? ¿Cuál fue la información que obtuvieron ustedes al respecto? Sí, bueno, en este caso lo que quisiera decir es que la mitad del mundo que nos da datos de importación, y la otra mitad nos da datos de ventas. Entonces, eso es lo que mayoritariamente tenemos. No son datos de uso real, como para decir, se utilizan estos antibióticos específicamente en esta especie, en este animal, en esta provincia, sino que son datos más generales, más nacionales, para poder tener una imagen, como una foto del país y qué es lo que está sucediendo. Entonces, en ese sentido, a partir de las ventas y de las importaciones, es un poco difícil dedicar únicamente a una sola actividad que hizo que esto redujera. Sin embargo, hay actividades que hemos visto a lo largo del tiempo que los países hacen. Por ejemplo, han creado legislaciones, se han hecho una sensibilización a través de diferentes sectores, por ejemplo, los médicos veterinarios, los productores en las farmacéuticas, los productores a nivel de granjas. Incluso en educación se ha visto un incremento sobre la resistencia antimicrobiana, el uso prudente de antimicrobianos. Entonces, yo creo que no solamente lo podemos añadir a una sola actividad, sino que son varias actividades que han estado complementando a que eso se haya dado de esta manera, y que los países hayan tomado conciencia y que hayan hecho una disminución del uso de antimicrobianos. Ok, buenísimo. Me gustaría también saber como qué tan relevante es para la OMSA que el uso de los antimicrobianos sobre los animales sanos ya no sea una práctica habitual en muchos países. Sí, en este caso estamos hablando no en animales sanos, sino que es para promotores de crecimiento, que es lo que nosotros llamamos Sí. en veterinaria. Eso significa que los antibióticos son utilizados para incrementar la producción, el peso de estos animales, sin ninguna justificación o alguna enfermedad presente. Entonces, lo que hemos visto es que varios países ya no usan esos promotores de crecimiento, y eso es algo que nosotros queremos promover, no solamente a través de la OMSA, pero también de la OMS, que los antimicrobianos no se utilicen para esos fines. Y nosotros tenemos unas guías, tenemos una lista en la OMSA para el uso de antimicrobianos, y aquí nosotros damos pautas de cómo utilizar los antimicrobianos. Y específicamente para el área de promotores de crecimiento, hemos dicho que nosotros clasificamos los antimicrobianos en 3 clases. Está la crítica, la importante, y en la crítica nosotros decimos, esto definitivamente no,
y es urgente que no se utilicen como promotores de crecimiento. En este caso tenemos a las fluoroquinolonas, la tercera y cuarta generación de cefalosporinas, y tenemos también a la colistina. Y lo que hemos visto es que varios países, incluidos en las Américas, han estado en los últimos años no autorizando, están prohibiendo la colistina como promotor de crecimiento. Y esto realmente lo felicitamos cada vez que vemos un país de ese tipo que lanza una legislación. Realmente es algo que felicitamos porque es a nivel global, y esto también está en este informe que lanzamos en 2015, que era para el Plan de Acción Mundial contra la Resistencia Antimicrobiana. Para las otras moléculas, lo que hemos dicho, urgentemente, para estas 3 moléculas tiene que ser ya, y para el resto de moléculas se tiene que hacer paulatinamente. No se puede, se tienen que crear alternativas para incrementar la producción, se tiene que ver cuáles son las facilidades para evitar que los animales también, bioseguridad, por ejemplo, estamos hablando, qué tipo de medidas se tienen que utilizar para evitar que se utilicen este tipo de moléculas para este fin. Ok. Y bueno, pero ¿qué podemos hacer para estos casos en los que todavía sí se sigue utilizando como para efectos de crecimiento, digamos? ¿Cómo Sí. podemos hacer? Sí, todavía hay países, como decía, no son muchos, el 75% no los está utilizando, hay un 25% que sí, y esto se va a dar en español, a la mayor parte de los países se está dando en las Américas, también tenemos en Asia, así que el mensaje para ellos, y es claro, es que se tiene que ir, no se tiene que estar utilizando ese tipo de antibióticos para este fin, pero tiene que ser paulatinamente, se tienen que crear alternativas. Tenemos que tener una conversación. Nosotros, cuando recibimos datos de los países, no es solamente que recibimos algo y le decimos adiós al país, sino que recibimos los datos, los analizamos, tenemos conversaciones, videoconferencias con ellos para entender cuál es la situación, porque cada país es un mundo con sus situaciones específicas. Entonces queremos entender cuáles son sus situaciones para ir creando las medidas necesarias, irles guiando en qué tipo de acciones se tienen que dar en el país para dejar de utilizar esto. Y en los últimos años esto es lo que hemos visto que funciona, los países han acatado, no al momento que nosotros dijimos en 2015, este es el Plan Nacional de Acción, el Plan Mundial contra la Resistencia, inmediatamente ellos dejaron de utilizarlo, sino que ha sido todo un proceso, pero hemos visto, y los países creo que se sienten muy empoderados con eso, porque incluso nos mandan sus resoluciones. Entonces, lo que quisiera decirles a estos países es, si vamos trabajando juntos, hay que crear alternativas. Tenemos también eventos a nivel mundial sobre alternativas para antibióticos, para poder ir dejando de utilizar este tipo de moléculas para este fin. Correcto. Y bueno, ahora según el informe de ustedes, publicado por ustedes, ¿no? Existen enfermedades infecciosas que son cada vez más difíciles de tratar. Esto es debido pues a que los tratamientos habituales están perdiendo su eficacia frente a los numerosos agentes patógenos, ¿cierto? Entonces, ¿de qué tipo de enfermedades estamos hablando? Bueno, en el informe como tal no hacemos referencia a enfermedades, por lo que decía al principio, tenemos ventas e importaciones. Entonces, a este punto es muy difícil poder decir esto es por esta enfermedad en específico. Sin embargo, a nivel mundial es cierto que tenemos conocimiento que hay enfermedades que son más comunes en ciertas especies, por ejemplo, la mastitis en bovinos es muy común, también las infecciones urinarias en animales de compañía, tenemos enfermedades respiratorias también. Entonces, en este tipo de enfermedades podríamos regresar a una etapa preantibiótica si no hacemos nada contra la resistencia antimicrobiana, donde antes teníamos enfermedades que se atacaban las vías respiratorias, no teníamos nada con qué combatir esta enfermedad. Entonces, son enfermedades que ahora tal vez con un antibiótico podemos no tener una situación tan caótica en producción para animales, que podemos tratarlos, pero sin embargo tenemos que usar estas moléculas de manera prudente, de manera responsable, para evitar encontrarnos en situaciones donde de repente una simple enfermedad para vía respiratoria podría causar un gran mal y poder perder la totalidad de la población animal que estamos teniendo para producir proteína para alimento humano. Entonces, tendríamos que tener en cuenta eso. Claro.
Y se mantuvo la tendencia en la reducción del uso de antimicrobianos en animales del 2018 a esta parte. Esto te lo pregunto porque el informe que ustedes presentan tiene data del 2015, 2018, entonces un poco para saber qué ha venido pasando de ese punto hasta ahora. Ok, solo para reformular la pregunta, es solamente, ¿qué es lo que pasa específicamente en 2018 comparado con los años anteriores? Y claro, no, ¿qué está pasando del 2018 para acá? ¿Tienen ustedes datos que ya nos puedan mostrar que esa tendencia continuó? O sí, exactamente eso. Ok, para entender un poco esto, cómo funciona a nivel mundial, nosotros tenemos 182 países. Que todos los países nos den específicamente el mismo año es difícil. Nosotros cuando empezamos recibimos 6 años diferentes. Luego hemos empezado a reducir ese rango de años y en los últimos 4 o 3 años hemos recibido solamente 3 años al mismo tiempo. Nosotros hacemos una solicitud de datos que empieza en septiembre cada año y finaliza en mayo del siguiente año. O sea, son alrededor de 8 meses que nosotros interactuamos y recibimos información de los países. Ahora, esta última informe fue enfocado en 2018, sin embargo nosotros recibimos datos de 2018, 2019 y 2020. Y era el informe del sexto ciclo que finalizó en mayo de 2021. O sea, ya estamos hablando de hace estamos hablando de datos actuales, digamos, no estamos hablando de datos del 2015 y 18, sino de este último ciclo. Sí, entonces ahora que lo más reciente que nosotros tenemos, que finalizó esta ronda en mayo de este año, 2022, fueron datos de 2021. La siguiente ronda empieza en septiembre de este año y esperamos recibir datos del 2022. ¿Por qué no publicamos esos datos? Es porque no hay mucha representación de cada región que nosotros tenemos, de cada región de la OMSA. Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos para las Américas 31 países y posiblemente solo tengamos 8 países. Entonces no es representativo, o para África, que tenemos 54 países, solamente tengamos 10 países. Entonces nosotros esperamos hasta tener alguna representación para decir a nivel mundial eso es lo que está sucediendo. Entonces, creo que ahorita está un poco temprano para decir específicamente qué es lo que va a suceder. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es una tendencia a la baja. Incluso si hubiera un incremento, habría que hablarlo con los países, habría que ver qué es lo que está sucediendo, porque en cada caso nosotros regresamos al país tratando de entender qué es lo que está sucediendo. Pero no sé si eso respondería a la pregunta, Sí, pero sí, sí. Tratando de establecer qué es lo que viene para el séptimo reporte. Perfecto. Bueno, ahora me gustaría saber cómo describirías hoy el problema que ocasiona a nivel global la resistencia a los antimicrobianos en las personas. Pensando un poco qué rol juegan los animales en esto, ¿no? También pensando en el planteamiento que tiene la OMSA de una sola salud y etc., un poco viéndolo de esta manera. Sí, bueno, a nivel mundial se ha estimado que hay alrededor de 4 millones de muertes en humanos relacionadas a la resistencia antimicrobiana. Entonces, este no es un tema a tomarse a la ligera, es un tema que está sucediendo. Alguien puede ir a un hospital, un ser querido, a alguien que conocemos, o incluso uno mismo puede ir al hospital y encontrarse con la situación en que un antibiótico no está funcionando para la enfermedad que tengo, que podría ser por ejemplo, una enfermedad de infecciones urinarias, o ahora, por ejemplo, con COVID, que la enfermedad que al principio tal vez después del virus me queda una infección respiratoria. Entonces, ¿cómo tratar ese tipo de enfermedades? Así que es importante que nosotros, como humanos también, dejando un poco de lado la parte animal, usemos los antibióticos de una manera prudente. Tal vez no sería el caso para algunos países en las Américas, pero hay ciertos países donde se da la libre venta de estos antibióticos. Obviamente el caso de los médicos humanos es importante en la prescripción de estos antibióticos. Ahora, ¿qué pasa con los animales? ¿Cómo se ha involucrado y qué relación tiene esto con la salud nuestra? Bueno, para empezar, los animales, tenemos animales de compañía que están viviendo directamente con nosotros, y eso es importante tomar en cuenta, que cuando vayamos a un veterinario, hay ciertas situaciones de animales de compañía donde se podría molestar el dueño si el veterinario no automáticamente receta un antibiótico. Pero si el veterinario no estima que es conveniente,
no tendría por qué recibir un antibiótico. Entonces, en ese sentido, los veterinarios, tanto en el sector de animales de compañía como en los animales de producción, son importantes para recetar los antibióticos adecuados. Ahora, ¿qué pasa con los animales? Obviamente podríamos, y uso la palabra podríamos, tener resistencia antimicrobiana que haya sido transmitida por los animales. Sin embargo, no es la única forma. Como mencionaba al principio, puede ser porque yo tal vez abusé de los antibióticos, tenía una enfermedad tal vez no prescrita por un médico humano cuando no la necesitaba. También tenemos otras situaciones, por ejemplo, que se utilizan antibióticos en plantas o tal vez los antibióticos han sido expuestos al medio ambiente de una manera no sana y que por lo tanto pueda tener resistencia antimicrobiana. Ahora lo que estamos trabajando es más una sola salud. Esto significa que no solamente hay que ver la parte de salud humana como tal, sin tomar en cuenta otras áreas. Habría que tener en cuenta la salud animal, la salud de las plantas, el medio ambiente, para tener, tener algo integral y poder ver de cara cómo podemos manejar la resistencia antimicrobiana desde diferentes perspectivas. Ok, buenísimo. Porque me queda a mí la duda de si esto también está relacionado con la ingesta de la carne de estos animales que han tenido estos antimicrobianos. O sea, ¿hay data que uno pudiera como relacionar directamente con esto? Ahorita no tenemos, ahora en este tiempo no tenemos a nivel mundial una base de datos que podamos nosotros comparar. Tenemos esta base de datos mundial del uso de antimicrobianos, sin embargo no tenemos aún un equivalente para resistencia antimicrobiana en animales, que podamos nosotros decir qué es lo que pasa. En humanos también existe para la OMS, ellos recopilan información tanto de uso como de resistencia antimicrobiana, pero aún no se ha dado y estamos en comunicación. Nosotros ahora le llamamos la cuadripartita, que está la UNEP, está la FAO, está la OMS y estamos nosotros como OMSA discutiendo y estamos tratando de trabajar, va a venir en el futuro, un portal de integración donde se puedan ver los datos. Sin embargo, al principio va a ser solamente mostrar cómo están los datos, pero no interpretación, porque al momento de interpretación eso nos va a tomar un poco más de tiempo. No es tan fácil científicamente decir esta resistencia antimicrobiana que tiene el humano viene directamente de este animal por este tipo de comida. Podría ser el caso, pero hay tantas variables, hay tantos métodos como se pudo haber traspasado que requieren grandes estudios. Así que por el momento estamos tratando de unificarlo, de presentarlo de una sola manera, pero la parte de interpretación de dónde viene probablemente nos lleve un poco más de años. Ok, buenísimo. ¿Existen datos en cuanto a cuáles son las drogas mayormente resistentes en el caso de los animales? No, como decía al principio, tenemos esta colecta de datos de uso, pero ahorita para el equivalente a nivel global, sabemos que la FAO está trabajando en esto, que va a venir con Infarm, están desarrollándolo ahorita, pero va a tomarle tal vez un poco de tiempo, así como nos tomó a nosotros, poder desarrollarlo y poder plantearlo a nivel global, pero sí es el objetivo. Ellos van a tener esa parte y como decía, va a venir esta nueva plataforma en la cuadripartita donde nosotros podamos tener este tipo de información. FAO va a estar ahí y va a poder dar esos datos. Sin embargo, en el momento no tenemos, pero sí yo haría hincapié en cuanto a resistencia antimicrobiana. Ahorita lo que tenemos tenemos las moléculas. Nosotros en la OMSA tenemos la lista de antimicrobianos de importancia para veterinaria. Y lo que llamaríamos es al uso prudente, que los veterinarios vieran cuáles son las moléculas que se exponen ahí, sus categorías y cuáles son las recomendaciones para cada una de las categorías y cómo se usan en animales. Claro, y entonces eso también me hace preguntarte si tendríamos que esperar a que se prohíban algunos antimicrobianos específicos en la producción animal. ¿Ya habrá un listado en algún momento donde se prohíban algunos específicamente? Nosotros no trabajamos con listas de restricción en la OMSA, lo que hacemos es una lista más positiva, más propositiva, de cómo utilizar de manera prudente y responsable, porque ese es el eslogan que nosotros tenemos, manera prudente y responsable. Ahora,
Sí es cierto que hemos visto ahora ciertos acercamientos más políticos de eso no se utiliza o eso sí, pero son más en tipos de uso. Por ejemplo, el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento. En ese caso, definitivamente nosotros decimos no. También la ciencia no hay ninguna base científica para decir nosotros vamos a utilizar esto de esta manera. Así que definitivamente esa sería la respuesta. No hay una manera de prohibición como tal, pero sí una prohibición en el tipo, cómo se utilizan estas moléculas. Ok, clarísimo. Y para cerrar, me gustaría preguntarte como qué mensajes concretos deberíamos entonces transmitirle a los médicos veterinarios en cuanto a su rol en la administración de antimicrobianos. Bueno, el rol de ellos es importantísimo porque son las personas, bueno, no solo viéndolo como veterinario, yo puedo decir porque soy veterinaria, yo directamente no trabajo con animales ahora, pero trabajo desde una colecta de datos que es un poco más salud pública. Los veterinarios no solo están de cara, claro, es una parte sumamente importante de los productores, que son ellos quienes guían a los productores, quienes van a recetar los medicamentos, que van a identificar enfermedades y que van a decidir qué tipo de antibióticos son los de primera línea, los de segunda línea, y ellos toman ese tipo de decisiones. Es sumamente importante el rol que ellos tienen. Pero también tenemos veterinarios trabajando para farmacéuticas, representando farmacéuticas, dando asesorías, o en eventos regionales. Entonces, no importa desde qué punto, o incluso en animales de compañía, qué tipo de antibióticos se están recetando o están utilizando ellos. Entonces, no importa desde qué trinchera lo estemos viendo, el rol del veterinario es importante para sensibilizar a la población, para tomar las decisiones adecuadas y acciones para disminuir la resistencia antimicrobiana en todos los países. O también desde la parte de consumo animal, de repente tal vez están en una planta, en los periodos de residuos que se tienen que, periodos de retiro, perdón, de los periodos de retiro que se tienen que implementar. Entonces, es definitivamente importante. Buenísimo. Delphi, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos quedamos, si quieres, un segundito después de dejar de grabar. Gracias a todos los que nos están viendo en Motivar. Seguiremos después con otras entrevistas tan interesantes como estas. Gracias. Gracias,